Las capas. Hoy vamos a ver uno de lo que hablamos al principio de este curso, de que en Photoshop es súper importante, que son las capas. ¿Listo? Es cómo funciona Photoshop y como les comenté anteriormente, cualquier programa de edición. ¿Listo? Al ser un programa de 2D, o en este caso que vamos a ver 2D, digamos que él pone una capa sobre la otra, así como el ejemplo del video de Walt Disney. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funcionan las capas, para qué sirven y los tipos de capa que voy a tener en Illustrator. Entonces vamos a la pantalla. Listo, cuando ustedes abren su documento, ya sea que creen un nuevo documento o abran una fotografía, las capas aparecen en este lado de acá, normalmente. Al principio también vimos que Photoshop es totalmente flexible. Si yo las quiero poner acá, lo puedo hacer. Si lo quiero poner a este lado, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Pero por lo general aparecen en este panel. Y como que en este ladito de acá. ¿Sí? Aquí. Listo. Entonces, normalmente la capa viene así bloqueada. Nosotros lo que podemos hacer es desbloquearla. Si la queremos volver a bloquear, oprimimos acá. ¿Sí? Vamos a montar algún documento que tengamos por acá. Elementos unos aquí. Vamos, lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos que yo monto mi perrito. Voy a apagar esta capa de acá, que fue la que creamos. Y ya puedo mover. Si la tengo desbloqueada, si la tengo bloqueada, no la voy a poder mover. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso de las capas? Algo que también quería mostrarles es que mire que esta es mi imagen, pero también encuentro unos cuadritos de color blanco y gris. Cuando vemos los colores pues en el formato que estamos trabajando, quiere decir que es una transparencia. O sea, si yo llego a exportar mi archivo de esta manera, por ejemplo como un PNG, estos cuadritos no se van a ver, lo que se va a ver es transparente. O sea, él va a coger el formato cuadrado que tenemos acá, pero esto lo va a mostrar transparente, no va a haber nada detrás de él. ¿Listo? O si lo exporto en JPG, él me va a preguntar o me va a decir que esa parte hay que rellenarla porque JPG no permite transparencia. Entonces él la va a rellenar de un color. En este caso lo más probable es que sea blanco. Listo, entonces eso con respecto a las capas. ¿Cómo creo una capa nueva? ¿Listo? Entonces tengo varias opciones para crear una capa nueva. La primera es, si yo me voy a este panel que aparece acá y le doy clic, creamos una capa nueva, como les comenté, de manera transparente. O sea, ahí no hay nada, por eso no se cambia nada en mi imagen. Pero si yo cojo por acá el pincel, por ejemplo, escojo acá el color. El color lo puedo escoger acá o lo puedo escoger en este panel de color de acá también. Entonces cojamos un rojito. Y digamos que yo quiero pintar acá, ¿cierto? Entonces pongamos la J. Entonces mire que yo ya pinté esta capa. No en ningún momento afecté la capa del perrito. Si yo apago acá, mire que desaparece completamente. ¿Sí? Y eso lo hacemos para no destruir, digamos que la capa del perrito. Si yo quiero hacerle alguna figura, no lo hago encima de esa capa, sino que preferiblemente creo una capa nueva y ya pinto o hago lo que tengo que hacer. ¿Listo? Eso es la ventaja de trabajar con capas, de que digamos no vas a destruir encima de cada una, sino que vas a crear un documento nuevo para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de crear capa. O los atajos, que eso es algo que vamos a ir aprendiendo, como les comenté en el camino. Igual en este video les voy a dejar un documento de todos los atajos que podemos hacer en Photoshop, que se llaman shortcuts, también se conocen como shortcuts, que es, digamos, esos como por ejemplo en Word, que tú das control C, control V para copiar y pegar. Aquí hay, digamos, que comandos muy similares. Entonces, uno de esos para crear capas es control J. Mire que en este caso, si yo creo una capa, si yo le doy control J, estoy duplicando una capa que tengo seleccionada. No se crea una capa nueva, sino que voy a duplicar una que ya está seleccionada. ¿Listo? O también lo puedo hacer de esta manera. Arrastro la capa hasta este mismo icono y voy a duplicar esa capa. ¿Listo? Aquí le voy a dar suprimir. Entonces, esa es como las maneras de crear capas o de duplicar capas. ¿Listo? Como les comentaba, digamos que voy a crear una capa nueva para pintar por acá. El orden de las capas es importante. Acá siempre va a predominar la que esté por encima. Entonces, mire que en esta capa, por ejemplo, yo hice una J y detrás tengo el perrito. Pero si yo pongo esta capa por debajo de la capa del perrito, mire que automáticamente la lleva atrás. ¿Listo? Entonces, el orden de las capas también es muy importante a la hora de crear nuestras composiciones, ¿sí? La que yo tenga por encima es la que va a predominar. Como ven aquí los cuadritos, toda esta zona es transparente, entonces digamos que solo vamos a ver la J en este caso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos con respecto a las capas? Bueno, tenemos acá a la mano izquierda, tenemos la opción de ocultar
o sí, ocultar o mostrar una capa. Si yo apago el ojito, la oculto. Si yo lo vuelvo a prender, vuelvo y vuelve a aparecer la capa. Tenemos también la opción de agrupar capas. ¿Listo? ¿Qué es agrupar capas? Por ejemplo, digamos que yo quiero que esta imagen, digamos que tiene que ver mucho con esta. Y también por orden. Aquí pues solamente tenemos dos capas, pero hay procesos donde tenemos el fondo, tenemos el producto, tenemos retoques que le hemos hecho al producto. Entonces, pues, se imagina una chorrera de capas, pues sería un desorden total ahí. Entonces lo que hacemos es seleccionar las dos capas. Oprimiendo la tecla Shift, doy clic y ahí mire que ahí se seleccionan las dos capas, ¿cierto? Y aquí hay una opción que es como una carpetica. Miren que si yo le doy ahí, automáticamente él se agrupa. O sea, en esa carpetica voy a tener mis dos capas, ¿cierto? Y para la hora, si quiero mover las dos, miren, ahí automáticamente las voy a mover. ¿Listo? Eso también me sirve para eso. O si quiero una independiente, pues escojo cada una dentro de la capa, me meto la carpeta, escojo la capa y la puedo modificar. ¿Listo? Entonces así se agrupan unas capas. También lo que podemos hacer es crear... Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó comentarles es que voy a retroceder acá. Esa es la manera con el clip. Para agrupar las capas de manera práctica con los shortcuts es dando control G. Miren que si yo creo ahí, pero lo mismo, tengo que seleccionar las dos capas, doy control G y automáticamente se crea ese grupo. ¿Listo? Entonces esas son como las dos maneras para agrupar las capas. Otra de las opciones que tenemos es para el temas de orden, es darle un color a la capa. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo dar clic derecho, por ejemplo aparece sin color, pero yo quiero que la J, perdón, ahí pinta el grupo, porque están agrupadas, voy a soltarla. Entonces yo quiero que la J sea de color amarillo. Entonces si yo le doy clic derecho y escojo el color, y así pues también puedo detectar dónde está cada una de las capas que estoy creando. Como les comenté, cada vez que vayamos a crear un documento, por lo general siempre son varias capas. Entonces es preferible manejarlo también con color para tener un poco más de orden, para saber a la hora de pronto hacer una modificación, algo que vamos a hacer. Ahí nos vamos a dar cuenta. Otra cosa que podemos hacer también es eliminar las capas, ¿cierto? Hay dos maneras. Una es con el tarrito acá. Mire, yo me paro, él me dice que si deseo eliminarla, yo le doy que sí y la elimina. Doy control Z. Control Z sirve para retrocederme un paso a la acción que hice o deshacer ese paso, ¿cierto? Esa es una manera. La otra manera es arrastrando. O sea, si yo cojo por ejemplo este grupo y lo arrastro hasta el bote de pintura de basura, él automáticamente la elimina. Vuelvo a dar control Z o simplemente oprimo la tecla suprimir y él automáticamente lo elimina. Entonces esas son como las digamos que los ajustes o las configuraciones que tiene la capa. Y por último, de las que vamos a ver acá, es la opción de efectos. Entonces miren que aquí aparece una F y una X. Si yo lo doy acá, puedo abrir un panel que se llama opciones de efectos, que igual este panel lo vamos a ver más adelante, pero les voy a mostrar aquí rápido. Y es por ejemplo si a esa J que yo creé, yo le puedo crear una sombra paralela. Entonces aquí está la opacidad, le aumento la opacidad para ajustarle la distancia y puedo darle como un efecto como si estuviera pues sobresaliendo de la fotografía. Entonces tiene también resplandor, bueno, tiene diferentes opciones de efectos o estilos de capa, perdón, que podemos crearle a nuestras capas en este caso. ¿Listo? Le damos OK y él guarda. Cuando le damos OK, mire que me aparece aquí también un ojito de los efectos. Y si le doy esta flechita, oculta en este caso los efectos. Y si le vuelvo a dar, vuelve y me los muestra. Entonces yo puedo, digamos, ocultar el efecto en este caso. Si tengo varios, pues me van a aparecer aquí como en hilera. O si doy doble clic, me lleva otra vez al efecto para poder, digamos que, trabajar. O si tengo que modificar algo, lo puedo hacer. ¿Listo? Eso no es destructible. Perdón, eso es... O sea, lo que quiero decir es que eso digamos que se puede modificar a futuro. Digamos que si yo esa sombra ya no la quiero así, sino que resulta que la quería más suavecita, lo puedo modificar. O si simplemente ya no la quiero, ¿sí? Digamos que simplemente puedo eliminar, como les dije, arrastrar aquí el efecto y automáticamente se elimina y no hay ningún inconveniente. O sea, no va a dañar de pronto la composición que haya hecho en el momento. En medio de este curso, pues vamos a ir creando, digamos que vamos a hacer una pieza gráfica, ¿sí? Para enseñar acerca de las capas. Pero yo elimino esto, saco esto del grupo, ¿cierto? Entonces voy a traer aquí otra pieza
que es el fondo amarillo. Listo, esto es una imagen que tengo por acá. Pero como les dije, mire, si yo la pongo acá, aparece de primero y me tapa automáticamente el perrito. Si yo quiero, también la puedo poner por acá atrás. Entonces, vamos a ver los estilos de capa que tenemos. Entonces, vamos a ver los primeros estilos que tenemos. Y son los de las capas de relleno. Entonces, tengo acá tres: color uniforme, de grado y motivo. Entonces, vamos a probar color uniforme. Cuando yo le doy color uniforme, espérenme, apago esta capita de acá. Volvamos a dar color uniforme. Entonces, color uniforme me sirve para yo darle como un tono, ¿sí? Y llena automáticamente la capa. Usted acá puede escoger el color, ¿sí? Puedes escoger qué tan como más clarito, más oscuro, ¿sí? Usted se puede mover por este panel y sobre esto va escogiendo como la tonalidad. Acá nos bota como el código de ese color para que funcione también en otras plataformas o a la hora de imprimir también sirve mucho. Y digamos que ustedes acá ya apenas estén a gusto, simplemente dan OK y listo. Mira que cuando yo creo esta capa, una de las ventajas es que si yo le doy doble clic, puedo cambiar automáticamente otra vez el color. ¿Listo? Y adicional se crea, como ustedes ven acá, se crea como una capa al lado de ella. Esa capa que está al lado de ella es una máscara de capa. Eso ya lo vamos a ver a profundidad más adelante para que podamos entender qué son las máscaras de capa. Por otro lado tenemos la capa de degradado. Entonces mire, por ejemplo acá se ve verde y rojo. Verde porque es la que está debajo, porque si ustedes ven acá, recuerden que cada vez que damos unos cuadritos grises con blanco es transparencia. ¿Listo? Entonces mire que acá me muestra una transparencia, entonces por eso se ve la que está de fondo, que es el verde y el rojo. Pero si yo le doy doble clic ahí, puedo modificarlo. Listo, si yo me paro en esta, aquí lo que pasa es que aparentemente hay un color rojo, pero también hay unos, digamos que unas muestras acá arriba. Si yo me paro acá, mire que en opacidad aparece 0. Pues si yo la pongo otra vez en 100, él va a mostrarme ese color. Entonces yo acá le doy doble clic a ese recuadro y puedo cambiar el tono. Y mire que él automáticamente lo va cambiando. Lo mismo de este, puedo tirar por ejemplo un azulito más clarito, ¿sí? Y acá puedo, digamos, mover este panel para ver qué tan intenso quiero que se vea hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Igual acá también hay unos colores como preestablecidos que vienen como por defecto de Photoshop. Él siempre como que nos ofrece unas opciones y podemos escoger. ¿Listo? Ubicación, la ubicación es la que les comenté, que uno mueve el parámetro hacia un lado o hacia el otro, que ese está acá. En 0 estaría en el centro, aquí así se va moviendo. Y como les dije, si yo me paro en estos de acá, puedo decirle, por ejemplo en este caso la opacidad. Entonces puedo irlo tirando como transparentoso. Yo escojo el porcentaje, eso viene por porcentajes, busco el porcentaje de opacidad que quiera. ¿Listo? Una vez lo tenga le doy aquí OK. Igual acá también tengo otras opciones. Si quiero, miren que el degradado se ve lineal, o sea de arriba hacia abajo. Se va cambiando de color. Puede ser radial, que es como redondo. Está en ángulo, que genera como este efecto. Está en reflejo, que deja un tono en el medio. Y está en diamantes, que da esa forma de diamantes. ¿Sí? Ustedes acá pueden escoger el que más se sientan a gustos. También tenemos el ángulo. O sea, por ejemplo, si yo no quiero que haya de arriba hacia abajo, sino de un lado, de una esquina, aquí también lo puedo modificar. ¿Listo? Puedo invertir los tonos. Puedo, digamos, escoger la escala de ese que hay en la hora que se van a encontrar esos dos colores. Listo. Entonces acá normalmente viene en 100, que es como el intermedio, ¿sí? Tiene opción de alinear con la capa. Y ya. Y una vez estemos a gusto, damos OK y ya habremos creado, digamos, nuestra capa de degradado. Y por otro lado tiene motivos. Esta, digamos que vienen unos motivos preestablecidos. Por ejemplo, aquí son como unos árboles, ¿sí? Por acá dice hierbas, ¿sí? La opción de un pasto y tiene también opciones de agua. Igual nosotros también podemos crear nuestros propios motivos. Eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá lo mismo, podemos variar el ángulo de ese, podemos variar la escala. Eso nos va a servir para crear efectos, digamos, muy chéveres, ¿sí? Y una vez estemos a gusto, damos OK y listo. Esas serían las capas de relleno. ¿Listo? Por ahora voy a quedarme con esta. Y acá también tenemos una opción que son los modos de fusión. ¿Cómo va a interactuar esa capa con la capa subyacente? O sea, la capa de abajo.
¿Listo? Cómo van a interactuar esos dos píxeles. Igual estos modos de fusión en la próxima clase lo vamos a ver más a profundidad, pero por ahora, para este ejemplo, voy a ponerlo por acá en, no sé, miremos esta opción de, me gusta este color que da. O sea, aquí lo bueno es que uno puede ir como probando para ver qué se acopla más a nuestras necesidades. Voy a ponerlo aquí en oscurecer. ¿Listo? Y digamos que para dejar esa capa de relleno ahí. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál capa seguimos? Vamos a seguir con una capa. Todavía no vamos a tocar esta porque vamos a seguir con las capas de forma. ¿Cómo podemos crear una forma en Photoshop? La idea es que esto sea una pieza gráfica que vamos a ir haciendo. Esta es una pieza gráfica que va a quedar terminada para que veamos las capas y adicional ustedes queden con un trabajo realizado y puedan empezar a hacer su primera pieza gráfica. Las capas de forma son estas que encontramos acá. Tenemos cuadrado, redondo, triangular, un polígono, tenemos herramienta línea y también podemos hacer una personalizada. ¿Listo? Entonces en este caso yo quiero escoger una redonda. Para hacer mi capa redonda yo simplemente doy clic, hago como la forma del círculo, doy Shift y Alt y mire que hago un círculo perfecto. Entonces acá yo lo puedo crear. Acá en propiedades, como pueden ver, digamos que se me abren unas opciones. En este caso voy a hablarles de estas dos en específico. Una que es el relleno. Ustedes pueden escoger el color del relleno. Digamos, pongamos una como así azulita. Y también pueden escoger el color del trazo, ¿sí? O simplemente quitarle el trazo. Listo, en caso tal de que le dejan el trazo, acá pueden mirar, digamos que de qué tan grande quieren ese trazo, el tipo de línea, ¿sí? Si acá, por ejemplo, si quieren que sea totalmente del centro, acá si quieren que sea del centro hacia afuera, o acá del centro hacia adentro. Acá como quieren que terminen esas puntas, en este caso pues redondas, cuadradas. Y acá los remates, por decirlo así. En este caso como no tiene, no se nota cuando lo modificamos. ¿Listo? Pero en mi caso lo voy a dejar sin relleno para crear la forma. Entonces eso es una capa de forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acá y yo quiero volver como a modificarle algo, simplemente doy doble clic acá y puedo modificar el color. ¿Listo? Y también puedo hacerlo en la opción de propiedades. Si yo me voy aquí a propiedades, me meto en esta de acá y puedo cambiar el color de relleno, ponerle un trazo, ¿sí? Las medidas, bueno, tiene diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, listo, ahí vamos armando nuestra pieza gráfica. Vamos con la siguiente herramienta, que sería las máscaras de capa. ¿Listo? Entonces, tenemos este perrito acá. ¿Verdad? Pero yo quiero meterlo en ese círculo, ¿cierto? Entonces, vamos a darle aquí en el perrito, voy a oprimir la tecla Alt y voy a darle clic aquí donde aparece esta flechita. Y mire que automáticamente el perrito queda dentro del círculo, ¿cierto? Voy a darle control T para ajustar el tamaño, ¿verdad? Pero resulta que yo quiero que ese perrito, por ejemplo, no quede totalmente adentro, sino que quiero que las orejitas o la cabeza, por ejemplo, quede por fuera de ese círculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a duplicar la capa con control J. Y como ven, parece que el perrito será salido del círculo, pero es simplemente la capa que yo dupliqué anteriormente. Entonces, estando acá, vamos a nuestra máscara de capa. Si yo le doy clic, automáticamente aparece una capa enseguida de ese perrito o de esa imagen, ¿verdad? De color blanco. Entonces, aquí vamos a explicar qué son las máscaras de capa. Resulta que las máscaras de capa es como la manera que yo le puedo decir a Photoshop: quiero que esto se vea y quiero que esto no se vea de manera no destructible. Porque yo simplemente voy a rasterizar por acá para mostrarles un ejemplo. Yo le doy clic, voy a darle clic derecho y lo voy a rasterizar capa. Y yo podría simplemente, digamos que coger el borrador, ¿cierto? Y borrar como toda la zona blanca. Pero resulta que si yo le llego a pintar por acá, digamos que por la oreja, y resulta que yo no quería pintarle, o que simplemente digamos que acá resulta que con el tiempo me di cuenta que le había comido mucho de la oreja, yo con la tecla de borrador digamos que no voy a poder recuperar ese píxel, ¿cierto? Entonces voy a darle control Z otra vez. Entonces resulta que las máscaras de capa yo puedo como eliminar cosas de mi fotografía
decirle a Photoshop, esto quiero que se vea y esto quiero que no se vea. En el caso de las máscaras de capa, ¿cómo funciona? Funciona con dos colores, el color blanco y el color negro. Y pues toda la escala de grises que hay dentro de ellos. Entonces con el color blanco yo le digo, esto es lo que yo quiero que muestres. Con el color negro es lo que yo le digo, esto es lo que no quiero que se vea. ¿Listo? Entonces, posicionados acá en la máscara de capa, no en la capa del perrito, sino en la máscara de capa, voy a escoger una herramienta de selección o voy a ir aquí donde dice selección y voy a darle sujeto. Entonces, él automáticamente va a detectar el sujeto, en este caso el perrito, entonces se demora un poquito y hace una selección. Una selección son estas cositas que vemos acá, estas rayitas. Él dijo, ah, ya detecté lo que hay acá. Entonces una vez lo tenga seleccionado, si yo voy aquí a mi máscara de capa, tengo dos opciones. Número uno, como les dije que esto funciona con blanco y negro, puedo escoger el bote de pintura negro y voy a pintar, pero como ven, me pintas el perrito, ¿cierto? Y yo quiero es que, como pinté el perrito, acá en la máscara de capa podemos ver que el perrito está totalmente de negro y lo de afuera está blanco. Entonces yo quiero que sea la inversa. Entonces voy a darle control Z. Entonces voy a coger esa selección y voy a darle control Shift y la I. Y él automáticamente va a invertir la selección. Mire que ya la veo también por fuera, como esas hormiguitas. Entonces ahora sí le voy a pintar acá de negro y mire que automáticamente me corta, digamos, lo que está alrededor. Pero resulta que obviamente necesito que esta parte se vea por dentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle control clic acá donde está la figura para que seleccione en este caso la figura del círculo. Como quiero borrar lo que está por fuera, voy a dar control shift I para invertir y me volverá a parar en la máscara del perrito, ¿cierto? Y en este caso con un pincel voy a pintar toda esta zona y mire que como está seleccionado, por más de que yo pase hacia donde el perrito, no lo va a pintar. Entonces, digamos que ya habré logrado ese efecto de que el perrito quede por fuera la cabeza, pero el cuerpo quede por dentro. ¿Listo? Esa sería una manera. Pero ahora hagamos de cuenta, voy a eliminar esta máscara de capa, que yo no, esta que les vamos a la manera más eficiente. Hago el mismo proceso, voy aquí a selección, voy a darle sujeto. En ese momento todavía no he creado la máscara de capa, ¿no? Entonces hago la selección del sujeto y simplemente ya estando la selección doy aquí en máscara de capa y mire que ya no tengo que hacer todo ese proceso de invertir, no, ya es mucho más eficiente. Acá lo que sí tengo que hacer es borrar esta parte. Ustedes pueden seleccionar el círculo, eso yo lo recomiendo, digamos como pues para ser más seguro, pero de hecho ustedes sin necesidad de seleccionar el círculo, estando en la máscara de capa, escogiendo el botón negro, el color negro, perdón, van a pintar acá y mire que no va a afectar porque igual acá lo que se ve es esta capa de adentro que yo no le estoy haciendo nada. Esa capa ya está por dentro. Si yo pintara acá las orejas, pues obviamente sí las va a quitar. Pero esta parte no. ¿Listo? Entonces, esas son las máscaras de capa. Otra opción, como les comenté, que quería decirles, era que ella trabaja en escala de grises. Entonces, vamos a trabajarlo con esta capa que tenemos acá, de este color. Me voy a parar en esa máscara de capa que hace automática, ¿verdad? Y voy a ir, acá voy a tener clic sostenido para sacar la herramienta de degradado. Entonces aquí voy a mis propiedades que son las que están acá arriba. Y voy a dejarlo así como está, de negro a blanco. Y mire que acá va haciendo como una escala de gris. Le doy OK y con el clic sostenido arrastro como quiero que se vea ese degradado. Entonces, si ustedes ven acá, mire que va pasando de negro, negro, gris y termina en blanco, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Él empezó, este es como el color verde y él lo fue difuminando y difuminando hasta que deja ver por completo la capa que está de atrás, que es la capa amarilla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos, nos sirven en este caso las máscaras de capa. Otra cosa es que si yo le doy Alt y clic a la máscara de capa, digamos que voy a poder ver ese recorte que hizo. ¿Listo? Digamos que esto que vemos acá es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces volvemos a dar clic aquí en el objeto para poder determinar lo que estamos viendo en este caso. ¿Listo? Vamos a ver la capa de texto. Ya casi estamos terminando con nuestra pieza gráfica. Y ya estamos conociendo, vamos a hacer un pequeño repaso como vamos ahorita. Esta es como una capa, una imagen que yo traje. Tenemos una capa de relleno, que si como ven acá, yo voy acá, dice color uniforme. En este caso es una de color uniforme. Tenemos una capa de forma. Tenemos otra que ya más adelante la explico cómo se llama esta. Y tenemos una máscara de capa
que es esta que está acá. Entonces, ahorita vamos a ver una máscara de texto. Entonces, si yo voy a mis herramientas y doy aquí en texto, ¿cierto? Escojo esta que es la normal y doy clic, automáticamente él, digamos que va a crear un texto. Esto él lo crea así porque es como la configuración que yo ya he venido trabajando, pero la de por defecto normalmente es como 12 puntos. Bueno, él tiene como su propia configuración, pero igual eso nosotros lo vamos a poder modificar con este panel de acá. En este panel vamos a poder escoger la tipografía que nosotros queramos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de Bebas Neue. No sé si así se diga, pero me gusta. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Listo, aquí puedo escoger esta y acá, pues si tiene familia, o sea, si puede ser gruesa, delgada, aquí lo puedo seleccionar. Aquí escojo el tamaño, listo, 10 puntos, mire que se chiquita súper bastante. Y aquí puedo justificar la izquierda, al centro, a la derecha, listo. Acá puedo escoger el color de la tipografía, voy a dejarla así blanca. Acá pues tiene como otras opciones, listo, pero por ahora vamos a trabajar esta. Entonces voy a ponerlo por acá. Ah, bueno, digamos que ahí de una me da la opción para modificar. Digamos que en caso tal de que yo lo haya seleccionado y no lo haya modificado, simplemente oprimiendo la tecla T me aparece la opción de texto y doy clic ahí, doble clic y ya puedo escribir lo que quiera. Entonces coloquemos Pasi de Sidner. ¿Listo? Entonces acá yo ya puedo colocar mi texto. Entonces esto es una capa de texto. Entonces como ustedes pueden ver acá a la derecha, automáticamente digamos que se crea una capa aparte. O sea, esto no está sobrepuesto sobre este fondo ni sobre ninguna imagen, sino que una capa aparte. Si yo la apago, mire que no me daña ninguno de la pieza gráfica. ¿Listo? La otra capa que vamos a ver es la capa de ajustes. Digamos, vamos a crearla por acá. Si yo lo doy acá tengo diferentes capas de ajuste que puedo aplicarle a mi capa. Brillo, niveles, curvas, exposición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar esta de niveles. Estos son modificadores que yo puedo aplicarle al proyecto. Entonces, la capa de ajustes... perdón. En la capa de ajustes, por ejemplo, tenemos esta que es de niveles. Pero no vamos a trabajar la de niveles. Vamos a trabajar la de curvas. Entonces mire que aquí se me abren unas propiedades, ¿cierto? Y yo a esta capa, digamos, moviendo estos controladores, puedo crearle como unos noditos y puedo ajustarle como esos niveles de la capa, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve pues para mejorar de pronto el tono de una pieza. Digamos que yo diga, se está como muy opaco, entonces lo puedo modificar de acá. Acá, por ejemplo, puedo ver cómo se vería sin el efecto. De acá obviamente lo puedo eliminar. Acá puedo restablecer, digamos que el controlador que haya creado, ¿cierto? Y acá tiene una opción que es como un cuadrito, que fue lo mismo que hicimos con el círculo. Esto lo que quiere decir es que yo quiero que este efecto se le aplique solo a la capa que está por debajo de ella. ¿Listo? Entonces si yo lo doy acá, mire que ese controlador en este caso, como esa capa está sobre el perrito, solo modificaríamos los valores del perrito. Mire que nunca se modifican los colores de la capa que está detrás, ni siquiera la capa que está por debajo, porque mira que por el recorte que yo hice no está cogiendo todo el perrito. ¿Sí ves? Que aquí hay como un recorte, entonces ahí no lo coge completamente, ¿sí? Solo porque está cogiendo la capa que está por acá. Si yo quiero que coja los dos perritos, en este caso voy a escoger el perro, la copia y el elipse, porque recordemos que este perrito está sobre este elipse, entonces es importante. Voy a dar control G y los voy a agrupar. ¿Listo? Ustedes acá, si le dan doble clic, pueden cambiar el nombre, por ejemplo, perritos. Vamos a asignarle un color, digamos el rojo. Y listo. Entonces, ahí están los modificadores. Vamos a restaurarlos. Entonces, yo quiero hacerle algo acá que solo afecte al perrito. Vuelvo y lo oprimo acá. O le doy al clic y mire que automáticamente también lo aplica. Y empiezo a mover los nodos. Y como pueden ver, ahora sí afecta solo al perrito, pero a todo el perrito. ¿Listo? Entonces, esas son las capas de ajustes. Acá ustedes pueden mirar acá. También tenemos, por ejemplo,
brillo y contraste. Lo mismo aquí, estoy afectando a toda la capa, ¿cierto? Pero si quiero al perrito, vuelvo y aplico la misma y solo afectaríamos al perrito. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora vamos a ver los objetos inteligentes. ¿Listo? ¿Qué es un objeto inteligente? Es una capa que es no destructible. ¿Por qué es no destructible? Voy a poner aquí un ejemplo. Voy a aplicar esta capa. Voy a darle clic derecho a esta y la voy a rasterizar. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo doy, voy a chiquitarla, control T, y la voy a poner más chiquita. Esta que está por encima la voy a poner más chiquita. Recordemos la primera clase que cuando yo pongo, digamos que una imagen más pequeña, reduzco los píxeles, elimina de alguna otra manera información, ¿cierto? Acá no pasa nada, ¿cierto? Pero resulta que esa imagen yo la voy a volver a agrandar para poder ver, digamos, el ejemplo que les quiero mostrar. Cuando yo la agrando, miren que ya se ve borrosa, se empieza a ver pixelada. Eso con un objeto inteligente no sucede. Si yo le doy control T, lo pongo más pequeño, él en ese caso no elimina información, ¿listo? Mire, voy a volverle a darle control T y lo voy a agrandar. Y miren que en ningún momento se va a ver pixelada. ¿Listo? Él no elimina esa información de píxeles. Y si yo le doy doble clic acá, digamos que él me abre esta imagen, ¿verdad? Que acá donde llegue a hacer eso sí se va a ver pixelado porque aquí es donde ya está la imagen, digamos como real, por decirlo de alguna manera. O si le hago alguna modificación como pintar, que también lo puede hacer. Doy control S para guardar, doy OK. Ya puedo cerrar acá. Y mire que eso que hice ahí ya se ve en este lado. ¿Listo? Sin necesidad de haber pintado directamente allá. Directamente acá. O sea, digamos que lo hice en el lado de allá. Voy a darle control Z. Y esas, señores y señores, son las capas. Digamos, la variedad de capas que tenemos. Acá, como podemos ver, podemos realizar una pequeña pieza gráfica. Digamos que la realizamos para ver las diferentes opciones que tenemos. Igual este archivo también editable lo van a encontrar ahí para que puedan manipularlo, puedan verlo, cómo funciona, puedan modificarle los colores. ¿Listo? Entonces, esto es todo con respecto al tema de las capas. En la próxima clase vamos a ver lo que son los modos de fusión, que son estos de acá, que ya dijimos, los vimos por encimita ahí para esta opción de la capa de relleno. Pero ya los vamos a ver más a profundidad para qué sirven y cómo nos puede ayudar. Entonces, nos vemos en la próxima clase.